Siempre me han gustado los pastores. Desde hace tiempo que conozco su vida, sus costumbres, su modo de ser y de hablar. No todo el mundo sirve para pastor. Hay que tener un extraño y vivo amor a la soledad. Y ese sexto sentido que avisa del peligro, del lobo, de la tormenta. Los pastores suelen ser gente callada y levemente melancólica. No les gusta la vida en común, no se adaptan bien a ella. Recuerdo a uno que pasó su vida entera en las montañas con el ganado. Era un hombre casado, con hijos, con nietos. Yo creo que la vida le sorprendía desagradablemente cada vez que volvía a casa, que sus gentes le parecían extrañas, sus vecinos absolutos desconocidos. Todo era misterioso e intrincado para él en el pueblo. Ajenos el hablar de las mujeres, los gritos de los niños, las conversaciones pausadas entre vaso y vaso de los hombres. Ajenos su sentido del dinero, su preocupación de hacienda, casa, labranza. Aquel hombre no amaba el dinero, amaba el rebaño, los árboles, el río, las fuentes, la soledad de los bosques en las altas cimas de la sierra. No sabía para qué, pero los amaba de un modo áspero, confuso, y estoy segura de que hubiera dado su vida por ellos. Por ello, cuando fue preciso vender la hacienda por la inminencia del pantano que inundó su pueblo, este hombre se sentó a la puerta de su casa, extraño dentro del traje de los domingos, con la bufada echada sobre un hombro, como un enfermo. Su trato era desabrido, su cólera frecuente y relampagueante, injustificada. La mujer le decía, pedazo de bruto. Sus vecinos, gran animal. Ahora, alguna vez, las ovejas saltan la tapia del cementerio y van a pacer entre las tumbas. Sobre la de gran animal retumbarán como diminutos tambores las breves pezuñas, roerán los dientes, soplarán cálidamente los rosados belfos de los corderos. Habrá un válido ronco, repetido por otro y otro. Bajo el suelo, un corazón de tierra, derramado como una simiente, acaso tiemble, acaso duerma, con el sueño pasivo de los árboles, del musgo, con la sabiduría y el misterio del agua escondida, que salta de pronto entre las rocas y se vierte, limpia y poderosa, a través de la tierra. Para que, Señor, os satisfagáis de esa duda, es bien que sepáis que cuando este desdichado escribió esta canción, estaba ausente de Marcela, de quien él se había ausentado por su voluntad, por ver si usaba con él la ausencia de sus ordinarios fueros. Y como al enamorado ausente no hay cosa que no le fatigue, ni temor que no le dé alcance, así le fatigaban a Grisóstomo los celos imaginados y las sospechas temidas como si fueran verdaderas. Y con esto queda en su punto la verdad que la fama pregona de la bondad de Marcela, la cual fuera de ser cruel y un poco arrogante y un mucho desdeñosa. La misma envidia ni debe ni puede ponerle falta alguna. Así es la verdad, respondió Vivaldo. Y queriendo leer otro papel de los que había reservado del fuego, lo estorbó una maravillosa visión, que tal parecía a ella, que improvisamente se los ofreció a los ojos, y fue que, por encima de la peña donde se cavaba la sepultura, apareció la pastora Marcela, tan hermosa que pasaba a su fama su hermosura. Los que hasta entonces no la habían visto la miraban con admiración y silencio, y los que ya estaban acostumbrados a verla no quedaron menos suspensos que los que nunca la habían visto. Aquellos que alguna vez la amaron se reúnen cada noche en un aljibe, conversan, juegan a los dados, la recuerdan, escupen improperios por el aire y están dispuestos a formar un comité para ayudar a las próximas víctimas. Invitación. Una mujer me baila en los oídos palabras de la infancia. Yo la escucho mansamente, la miro. La estoy mirando ceremoniosamente. Y si ella dice humo, si dice pez que cogimos con la mano,
Si ella dice mi padre y mi madre y mis hermanos, siento resbalar desde lo antiguo una cosa indefinible, melaza de palabras, puesto que ella, hablando, me ha conquistado y me tiene así, prendida de sus letras, de sus sílabas y consonantes, como si la hubiera penetrado. Me tiene así prendida, murmurándome cosas antiguas, cosas que he olvidado, cosas que no existieron nunca, pero ahora al pronunciarlas son un hecho, y hablándome me lleva hasta la cama, a donde yo no quisiera ir, por la dulzura de la palabra ven. Erótica. Tu placer es lento y duro, viene de lejos, retumba en las entrañas, como las sordas sacudidas de un volcán dormido hace siglos bajo la tierra y sonámbulo todavía, como las lentas evoluciones de una esfera en perpetuo e imperceptible movimiento. Ruge al despertar, despide espuma, arranca a los animales de sus cuevas, arrastra un lodo antiguo y sacude las raíces. Tu placer lentamente asciende envuelto en el vaho del magma primigenio, y hay plumas de pájaros rotos en tu pelo, y muge la garganta de un terrón extraído del fondo como una piedra. Tu placer, animal escaso. Condición de mujer. Soy la advenediza, la que llegó al banquete cuando los invitados comían los postres. Se preguntaron quién osaba interrumpirlos, de dónde era, cómo me atrevía a emplear su lengua, si era hombre o mujer, qué atributos poseía. Se preguntaron por mi estirpe. Vengo de un pasado ignoto, dije, de un futuro lejano todavía, pero en mis profecías hay verdad, elocuencia en mis palabras. ¿Iba a ser la elocuencia atributo solo de los hombres? Hablo la lengua de los conquistadores, es verdad, aunque digo lo opuesto de lo que ellos dicen. Soy la advenediza, la perturbadora, la desordenadora de los sexos, la transgresora. Hablo la lengua de los conquistadores, pero digo lo opuesto de lo que ellos dicen. Vienes a ver, por ventura, oh fiero basilisco de estas montañas, si con tu presencia vierten sangre las heridas de este miserable, a quien tu crueldad quitó la vida? ¿O vienes a ufanarte en las crueles hazañas de tu condición? ¿O a ver desde esa altura, como otro despiadado Nerón, el incendio de tu abrasada Roma? ¿O a pisar, arrogante, este desdichado cadáver, como la ingrata hija al de su padre Tarquino? Dinos presto a lo que vienes. ¿O qué es aquello de que más gustas? Que por saber yo que los pensamientos de Grisóstomo jamás dejaron de obedecerte en vida, haré que, aún el muerto, te obedezcan los de todos aquellos que se llamaron sus amigos. No vengo, oh Ambrosio, a ninguna cosa de las que has dicho, respondió Marcela, sino a volver por mí misma y a dar a entender cuán fuera de razón van todos aquellos que de sus penas y de la muerte de Grisóstomo. Y así, ruego a todos los que estáis aquí, me estéis atentos, que no será menester mucho tiempo ni gastar muchas palabras para persuadir una verdad a los discretos. Hízome el cielo, según vosotros decís, hermosa, y de tal manera que sin ser poderosos a otra cosa, a que me améis os mueve mi hermosura. Y por el amor que me mostráis, decís y aún queréis que esté yo obligada a amaros. Yo conozco con el natural entendimiento que Dios me ha dado que todo lo hermoso es amable, mas no alcanzo que por razón de ser amado esté obligado lo que es amado por hermoso a amar a quien le ama. Y más, que podría acontecer que el amador de lo hermoso fuese feo, y siendo lo feo digno de ser aborrecido, cae muy mal el decir, quiérote por hermosa, hasme de amar aunque sea feo.
Pero puesto caso que corran igualmente las hermosuras, no por eso han de correr iguales los deseos, que no todas hermosuras enamoran, que algunas alegran la vista y no rinden la voluntad, que si todas las bellezas enamorasen y rindiesen, sería un andar las voluntades confusas y descaminadas, sin saber en cuál habían de parar, porque siendo infinitos los sujetos hermosos, infinitos habían de ser los deseos. Se había vaciado de sí misma y ya no se dolía. Había perdido su imagen y esto era un gran descanso. Esa imagen que sin darnos cuenta elaboramos, que puede ser pálida, casi impalpable, y entonces atrae y da eso que se llama ligereza, buen aire, pues hace que la persona esté un poco ausente, como conviene para enterarse bien de las cosas. Pero hay una imagen de sí, densa, cargada de sentimientos, casi corpórea, y de sus contornos son muy fijos. Ya la imagen está en trance de convertirse en personaje, más real que la persona misma, alimentado a su costa. Y mientras el personaje crece y toma posesión de cuanto espacio vital le dejan sus semejantes, la persona que lo sustenta se vuelve como un fantasma. Mas, ¿el amor? ¿Acaso la imagen que el amor crea es la verdadera? ¿Acaso hay imagen verdadera, adecuada a la persona? ¿No es la persona eso intangible, indestructible? Mientras que toda imagen pueda ser destruida y es por esencia transitoria. Y sin embargo, no hay amor que no cree una imagen, que no se alimente de ella y no se dé al mismo tiempo como en sacrificio. Ella bien lo sabía. Una imagen esquemática, casi una cifra o un número. Una imagen sumamente abstracta, pero una imagen. El amor se descubre en la abstracción que es capaz de forjar. La imagen de Dulcinea, ¿tenía algo que ver con ella misma? Por eso, Cervantes, que debió de amar mucho, llegando en su desgracia quizá hasta ser correspondido, la hizo inexistente y la sustituyó por su contradicción o desmentido más tosco en Aldonza Lorenzo. No era en verdad necesario. Hubiera sido lo mismo y más doloroso siendo Dulcinea, la mujer que correspondiese como corresponde el ser real, que se ama a la imagen sagrada abstraída de él. Y el que Cervantes se dejara llevar de ese extremismo, él, maestro en medir sutilmente, denuncia cuán fuerte debió ser su dolor para dejarse ir a tan fiera venganza. Esa hazaña que le impidió mostrar la verdad más dolorosa y sin ventura. Y según yo he oído decir, el verdadero amor no se divide y ha de ser voluntario y no forzoso. Siendo esto así como yo creo que lo es, ¿por qué queréis que rinda mi voluntad por fuerza, obligada no más de que decís que me queréis bien? Si no, decidme, si como el cielo me hizo hermosa me hiciera fea, ¿fuera justo que me quejara de vosotros porque no me amábades? Cuanto más que habéis de considerar que yo no escogí la hermosura que tengo, que tal cual es el cielo me la dio de gracia sin yo pedilla ni escogella. Y así como la víbora no merece ser culpada por la ponzoña que tiene, puesto que con ella mata, por habérsela dado naturaleza, tampoco yo merezco ser reprehendida por ser hermosa, que la hermosura en la mujer honesta es como el fuego apartado o como la espada aguda, que ni él quema, ni ella corta a quienes ellos no se acerca. La honra y las virtudes son adornos del alma, sin las cuales el cuerpo, aunque lo sea, no debe de parecer hermoso. Pues si la honestidad es una de las virtudes que al cuerpo y al alma más adornan y hermosean, ¿por qué la ha de perder la que es amada por hermosa? Por corresponder a la intención de aquel que por solo su gusto, con todas sus fuerzas e industrias, procura que la pierda. Yo nací libre y para poder vivir libre, escogí la soledad de los campos. Los árboles de estas montañas son mi compañía.
las claras aguas de estos arroyos mis espejos. Con los árboles y con las aguas comunico mis pensamientos y hermosura. Fuego soy apartado y espada puesta lejos. Todo lo que era monte aquí, en esta orilla mía frente a vuestra orilla, ha sido talado para que el sol también me bañe y se conozca hasta el rumbo que tuvieron mis ríos secos. Todo lo que era flor está cantado, todo lo que era silencio está ya dicho. Se sabe el color de mi primera mariposa y la fecha de mi última primavera. Contados sean los milenios que me llevó cuajar una alborada, redondear una nube, apagar debajo de la carne sordos volcanes y misteriosos géiseres de estrellas. Los sabios dieron nombre a mis valles, medidas a mi sueño, soledades a mi soledad. Los niños apuntaron con sus ondas a mis pájaros y las mujeres lloraron por las mujeres muertas que no me habían conocido, como si lloraran por ellas mismas. Ahora, amigos míos, no es mi culpa si con todos vuestros nombres, vuestras luces y vuestras ansias no podéis girar en torno a mi cintura. No es mi culpa de que, al igual que a la vieja luna, se me quede siempre una mitad en la sombra que nadie podrá ver desde la tierra. En mi verso soy libre. Él es mi mar ancho y desnudo de horizontes. En mi verso yo ando sobre el mar, camino sobre olas desdobladas de otras olas y de otras olas. Ando en mi verso, respiro, vivo, crezco en mi verso, y en él tienen mis pies camino, y mi camino rumbo, y mis manos qué sujetar, y mi esperanza qué esperar, y mi vida su sentido. Yo soy libre en mi verso, y él es libre como yo. Nos amamos, nos tenemos. Fuera de él soy pequeña y me arrodillo ante la obra de mis manos, la tierna arcilla amasada entre mis dedos. Dentro de él me levanto y soy yo misma. Están cayendo las estrellas. ¿Qué estás diciendo, hermano? Son estrellas fugaces. Están cayendo estrellas. Qué pensamiento extraño. ¿Cómo del cielo claro se desprenden estrellas? Pon tus manos abiertas para que en ellas caigan. ¿Qué estás diciendo, hermano? Son estrellas fugaces, ni caen ni se recogen. No importa, pon las manos. A los que he enamorado con la vista, he desengañado con las palabras. Y si los deseos se sustentan con esperanzas, no habiendo yo dado alguna a Grisóstomo, ni a otro alguno el fin de ninguno de ellos, bien se puede decir que antes le mató su porfía que mi crueldad. Y si se me hace cargo que eran honestos sus pensamientos y que por esto estaba obligada a corresponder a ellos, digo que cuando en ese mismo lugar donde ahora se cava su sepultura me descubrió la bondad de su intención, le dije yo que la mía era vivir en perpetua soledad y de que sola la tierra gozase el fruto de mi recogimiento y los despojos de mi hermosura. Y si él, con todo este desengaño, quiso porfiar contra la esperanza y navegar contra el viento, qué mucho que se anegase en la mitad del golfo de su desatino. Si yo le entretuviera, fuera falsa. Si le contentara, hiciera contra mí mejor intención y prosupuesto. Porfió desengañado, desesperó sin ser aborrecido. Mirad ahora si será razón que de su pena se me dé a mí la culpa. Quéjese el engañado, desespérese a quien le faltaron las prometidas esperanzas. Confíese el que yo llamare, ufánese el que yo admitiere, pero no me llame cruel ni homicida, aquel a quien yo no prometo, engaño, llamo ni admito. En México
A las criadas se les llama criadas porque han sido criadas dentro de la hacienda o la casa de la ciudad. Criadas como criaturas, es decir, amamantada por los patrones. Los sirvientes, las sirvientas han sido levantadas del suelo, enseñadas y amordazadas por la rutina, concebidas, hechas para la esclavitud dentro de una opresión de la cual a veces ni siquiera tienen conciencia. El encierro se lleva a cabo tras las gruesas paredes de la finca. Por eso su vida es casi monástica y no se les ofrece otra alternativa. Tampoco ellas se asoman a las calles. Como lo dice Jesús a Palancares, el que no conoce a Dios, a cualquier burro se la arrodilla. ¿Qué ven ellas más allá de su prisión? ¿Para qué? ¿Para qué más han sido criadas sino para el fogón, el metate y el aventador? Su única salvación es integrarse. A la renegada del metate le va mal. El hombre abusa de ella, la revuelca, le pierde el respeto y en el respeto del hombre está el respeto de la sociedad entera. Si el hombre la repudia, también la repudia la sociedad. Jesús a Palancares murió en su casa. En realidad, se llamaba Josefina Bórquez, pero cuando pensaba en ella, pensaba en Jesús. Murió igual a sí misma, inconforme, rejega, brava. Corrió al cura, corrió al médico. Cuando pretendí tomarle la mano, dijo: ¿qué es esa necedad de andarlo manoseando a uno? Nunca le pidió nada a nadie. Nunca supo lo que era la compasión para sí misma. Toda su vida fue de exigencia. Como creía en la reencarnación, pensó que en esta vez había venido al mundo a pagar deudas por su mal comportamiento en vidas anteriores. Reflexionaba: he de haber sido un hombre muy canijo que infelizó a muchas mujeres, porque para ella ser hombre era sinónimo de portarse mal. Un día antes de morir nos dijo: échenme a la calle, a que me coman los perros, no gasten en mí, no quiero deberle nada a nadie. Ahora que está bajo tierra y que alcanzó Camposanto, quisiera mecerla con las palabras de María Sabina, tomarla en brazos como a una niña, cobijarla con todo el amor que ella jamás recibió, entronizarla como a tantas mujeres que hacen la historia de mi país. El cielo aún hasta ahora no ha querido que yo ame por destino, y el pensar que tengo de amar por elección es excusado. Este general desengaño sirva a cada uno de los que me solicitan de su particular provecho, y entiéndase de aquí en adelante que si alguno por mí muriere, no muere de celoso ni desdichado, porque quien a nadie quiere, a ninguno debe dar celos. Que los desengaños no se han de tomar en cuenta de desdenes. El que me llama fiera y basilisco, déjeme como cosa perjudicial y mala. El que me llama ingrata no me sirva. El que desconocida no me conozca. Quien cruel no me siga, que esta fiera, este basilisco, esta ingrata, esta cruel y esta desconocida, ni los buscará, servirá, conocerá, ni seguirá en ninguna manera. Obligaciones diarias. Acuérdate del pan. No olvides aquella cera oscura que hay que tender en las maderas, ni la canela guarneciente, ni otras especias necesarias. Corre, corrige, vela, verifica cada rito doméstico. Atenida a la sal, a la miel, a la harina, al vino inútil, pisa sin más la inclinación ociosa, la ardiente grita de tu cuerpo. Pasa por esta misma aguja enhebradora, tarde tras tarde, entre una tela y otra, el agridulce sueño. Las porciones de cielo destrozado. Y que siempre entre en mano un ovillo, interminablemente se devane como en las vueltas de otro laberinto. Pero no pienses, no procures, teje. De poco vale hacer memoria, buscar favor entre los mitos. Ariadna eres sin rescate y sin constelación que te corone. Esfinge reina. De pie sobre la caja de la culebra,
La reina, subida por ángeles o demonios, va tras el sortilegio. Se le ha abierto un camino de alfileres para que baile sobre sus puntas y hacia atrás una espada la protege o la mata. Este siglo le incendia bosques diarios de pájaros prohibidos y le cierra el escándalo de los viajes sin rumbo. ¿Ofrecerá morir un alacrán rodeado de oscuros enemigos o cubrirse tan solo de espinas, de aguijones? Fío en que mantenga su cetro de locura, la pólvora capaz de volar la suficiente imagen del mundo. Descanso. Estas alas de ser pluma tras pluma pierden el malicioso vuelo. Practican cada vez en menos aire, mas se detienen en inquieta quietud. Trozo tras trozo, el viento se ha llevado tanto fragmento de piel a polvo, de luz a sombra, de adivinanza a olvido, que es falsa ya la abierta envergadura, el simulacro de águila que en un día de lobos constantes intentaste. Mirando las plegadas, hechas a andar despacio. Que si a Grisóstomo mató su impaciencia y arrojado deseo, ¿por qué se ha de culpar mi honesto proceder y recato? Si yo conservo mi limpieza con la compañía de los árboles, ¿por qué ha de querer que la pierda el que quiere que la tenga con los hombres? Yo, como sabéis, tengo riquezas propias y no codicio las ajenas. Tengo libre condición y no gusto de sujetarme. Ni quiero ni aborrezco a nadie. No engaño a este ni solicito a aquel, ni burlo con uno ni me entretengo con el otro. La conversación honesta de las zagalas de estas aldeas y el cuidado de mis cabras me entretiene. Tienen mis deseos por término estas montañas, y si de aquí salen es a contemplar la hermosura del cielo, pasos con que camina el alma a su morada primera. Y en diciendo esto, sin querer oír respuesta alguna, Marcela volvió las espaldas y se entró por lo más cerrado de un monte, que allí cerca estaba, dejando admirados tanto de su discreción como de su hermosura a todos los que allí estaban. Y algunos dieron muestras de aquellos que de la poderosa flecha de los rayos de sus bellos ojos estaban heridos, de querer seguir a Marcela, sin aprovecharse del manifiesto desengaño que de ellas habían oído. Bueno, muchas gracias. Como ha dicho antes Ernesto, muchas gracias por la presentación y al Instituto Cervantes y a la Fundación EDP, que patrocina todo el ciclo de literatura en escena en el que estáis participando. Pues queríamos también interpelaros a vosotros, como los pastores interpelan a Marcela, y preguntaros, bueno, qué os han parecido estos textos, que nos digáis vuestra opinión y, bueno, si tenéis alguna duda o alguna pregunta, pues a lo mejor igual podemos resolver. Creo que hay un micrófono en algún sitio. Allí. Están tímidos. El primero suele ser el más valiente. O la más valiente. Bueno, enhorabuena y gracias por la interpretación de estos textos. No sé, me parecería interesante que si pudieseis explicar cuál ha sido el criterio para seleccionar los fragmentos que habéis leído, los poemas que habéis leído de las autoras fuera de Cervantes. Gracias. Pues ha sido complicado porque lo que quería en la selección era que los textos dialogaran de alguna manera con lo que está diciendo la pastora Marcela.
Y claro, con 6 autoras que además tienen muchísima obra, buscar textos que más o menos casaran, pues ha sido una tarea complicada, pero también divertidísima porque he aprendido mucho de ellas. Y la verdad es que en la propia lectura de las autoras se me iba revelando, porque tenía el texto de Marcela en la mente, encontré el texto sobre los pastores de Ana María Matute casi al final, porque es un texto que se llama El río, que está publicado en Nórdica, que os recomiendo, que es un libro ilustrado además precioso. Y claro, encajaba muy bien. Luego, los textos sobre la belleza de María Zambrano, que no sé si la conocéis, que es una filósofa bueno, que tiene unas teorías muy interesantes sobre la poesía y la filosofía. Y creo que encajaba muy bien la idea que tenía ella de la imagen formada de la belleza, que es algo además que me recordaba muchísimo a lo que está pasando con Instagram o con TikTok, ¿no? Que nos estamos creando una imagen de nosotros mismos que en realidad es absolutamente falsa, que no tiene nada que ver con lo que somos realmente, pero dependemos emocionalmente de la imagen que estamos creando a través de redes sociales. Y me parecía que era algo muy similar a lo que decía al texto de Marcela, ¿no? Que dice, esto es todo mentira, ¿no? O sea, esto no soy yo, esto es una proyección que vosotros tenéis, pero no es exactamente eso, ¿no? El texto sobre la libertad me lo trajo con Dulce María Loinaz, que hablaba muy claramente de la libertad. Y luego Elena Poniatowska es una autora mexicana muy política y que hizo una labor importantísima, pero bueno, tiene un libro que se llama, bueno, tiene varios, pero el texto que está extractado de aquí se llama Las Indómitas, y ella quería, como las mujeres, la historia de la humanidad no tiene sí tiene grandes personajes femeninos, pero son muy minoritarios. Lo que Elena Poniatowska dijo, bueno, yo voy a convertir en heroínas a las desconocidas, a mujeres como por ejemplo criadas que han estado escondidas en sus casas o en estas haciendas sirviendo, pero que han hecho un trabajo fundamental para sostener la vida, ¿no? Yo recordaba, pues, en nuestro caso, pues, el de las amas de casa hasta hace nada, que han estado siempre ocultas en un lado como desconocido y ninguneado, y sin embargo son las que han sostenido la estructura social, ¿no? Y entonces esta idea política de la mujer criada, a la que Marcela está renunciando, porque renuncia al amor fundamentalmente, porque no quiere ser, entre otras cosas, una criada, ella quiere ser libre y estar en el campo, pues me recordó este texto de Poniatowska, igual que los de Ida Vitale, ¿no? Que Ida Vitale es una poeta además muy sutil, que toca también el surrealismo, muy críptica a veces, pero era muy feminista y relató en estos poemas también la situación de la mujer y de la renuncia a los sueños y de cómo ese papel femenino durante años pues, nos ha enclaustrado en una casa, en una espera, en sostener a los demás, en sostener el ánimo de los demás a costa de nuestros propios sueños, ¿no? Como dice en el poema. Y lo que más me llamó la atención al encontrar estos textos era que en muchas ocasiones el monólogo de Marcela, o sea, un texto escrito por Miguel de Cervantes en el siglo XVII, era muchísimo más actual que lo que realmente estaba ocurriendo en el siglo XX y en el siglo XXI, ¿no? O sea, la imagen que Cervantes quería para esta mujer en el siglo XVII era algo que en el siglo XX las escritoras estaban relatando que todavía no había ocurrido. Y ese es un poco el resumen. Bueno, si no os animáis, que no os veo por la labor. Ay, mira, sí, ahí hay uno. Sí, o sea, el texto de la Marcela de Cervantes, todo lo que has dicho está relacionado con las obras que habéis leído.
¿Te refieres a los fragmentos? Sí. ¿Está relacionado? Bueno, sí, hemos intentado que sí. Hemos hecho la selección pensando en el texto de Marcela, ¿no? Sí. Bueno, pues si no hay... Es aquí. ¿Sí? Ah, vale. Yo quería preguntarle a Jesús, tú has leído un texto que era de un hombre, pero que era una mujer. ¿Quién ha escrito este texto? A ver, espérate. Sí, hablo de mí misma, ¿no? Cuando dices hablo de mí misma, María Zambrano, ¿verdad? Sí, ese es el de María Zambrano. Sí, de María Zambrano, que habla en tercera persona, pero realmente está hablando de sí misma. Muchas gracias. Era ese, sí. Sí. Nos parecía interesante, creo, que un chico leyera como ella, ya que ella habla de sí misma en tercera persona, por hacer un poco de distancia y poder jugar desde otro punto de vista ¿En también. qué libro es este? El de María Zambrano, Este es que me he leído tantos. Delirio y Destino. No, esa es la editorial. No, no. Adsum. Adsum. A-D-S-U-M. Adsum. Gracias. A ti. Perdón, no quiero acaparar, pero es que se me está ocurriendo. ¿No podríais subir a la web de alguna manera la selección de textos, la antología? Vale, bueno, pero esto se está grabando y lo tenéis en el canal de YouTube del Cervantes, Vale, la gracias. selección. Pero bueno, si queréis la biografía, os la pasamos. Vale, gracias. Es que no encuentro el texto de María Zambrano. Sí. Sí, es que es el capítulo Adsum de Delirio y Destino. Porque empezamos con el hombre y lo divino, pero estos son sus memorias. Lo que pasa es que ella escribe las memorias en tercera persona. Y yo empecé, si te interesa María Zambrano, El hombre y lo divino es como su libro estrella, ¿no? Pero encontré este texto sobre las proyecciones de la hermosura en Delirio y Destino, me pareció más interesante. ¿De qué trata la Fundación EDP? Pues es una fundación de una energética de Portugal. Y ellos pues trabajan pues, con proyectos pedagógicos, con proyectos ecologistas. Lo podéis buscar en su página web si queréis. Es que no te veo con la luz. ¿Cómo? ¿Yo puedo preguntar? Sí. Vale. ¿Perdona? Sí, aquí hay una pregunta. Sí, Bueno, mientras llega aquí ya tienes una pregunta. ¿Cómo os habéis sentido cuando habéis escuchado quizás versos o textos que no habéis entendido? Me imagino que habrá cosas que se habrán quedado un poco en el aire, que no habéis terminado de entender. ¿Cómo os enfrentáis a un poema que leéis o que escucháis y que de primeras no lo entendéis? ¿Qué tal? Buenos días. Bien, gracias, ¿no? Vale. Cuando lo lees es distinto porque puedes volver a leerlo, normalmente al volver a leerlo... Que normalmente al volver a leerlo pues vas entendiendo cada vez más cosas, pero así al escucharlo, a primeras es como que a lo mejor no terminas de entenderlo, pero sin embargo es como que sí que te quedas con algo, aunque sea una pequeña parte, y luego por ejemplo, los fragmentos de Marcela yo creo que sí que son más comprensibles y luego ya al escuchar el fragmento como que ya vas relacionando, aunque no te enteres absolutamente de todo, pero sí que vas relacionando cosas, entonces se entiende. Perfecto. Muy bien, genial por el contexto. Esto es una pregunta sobre un pequeño extracto, en el extracto que se habla sobre la belleza. Ay, ¿puedes hablar un poco más alto? Perdona, Vale. que no te oigo. Hay un pequeño extracto en el que se dice que lo bello está hecho para amarse y lo feo está hecho para despreciarse, una cosa así. Sí. Que el amor crea una visión deformada sobre la gente
Ujú. Pero cada uno tenemos una visión distinta de cada uno de Por eso. nosotros. Todos amamos en cualquier momento, siempre que estamos pensando en alguien. Ajá. O sea, cada visión de cada uno está deformando la persona siguiente. Ujú. Claro, por eso el contraste del texto de Marcela, que habla de me queréis por mi hermosura, sin poner en cuestión qué es la hermosura, en diálogo con el texto de la filósofa María Zambrano, que es la que plantea justo eso que tú estás diciendo. Es decir, en realidad todos amamos al final y amamos una imagen construida y nos da igual que objetivamente, ¿no? Siga, ella no lo dice así, pero bueno, yo lo interpreto así, unos cánones de belleza, sino que nosotros nos enamoramos de una imagen construida por nosotros mismos también. Que dice, pues cuando dice lo del número, ¿no? Que es una, que me parece que además es una imagen, valga la redundancia, muy potente de lo que está diciendo, ¿no? Un número no significa nada en principio, ¿no? O sea, tú ves, es compacto, ¿no? Es abstracto, ¿no? Sin embargo, nosotros nos enamoramos de una abstracción. Eso es lo que ponemos en diálogo con el texto de la belleza de Marcela, ¿no? Porque además, al ser literatura, es muchísimo más interesante, porque no estamos viendo a Marcela, no podemos juzgar. Entonces, todo esto de la hermosura y de la construcción de la hermosura desde el punto de vista de la filosofía cobra fuerza en nuestra propia imaginación y podemos hacer ese experimento de imaginar cómo de bella es Marcela, de manera individual desde nuestro punto de vista. Pero individualmente estarías juzgando una visión sostenida en diferentes puntos de vista, porque cada uno piensa de Marcela de una forma distinta y eso condiciona su propia forma. Claro. Lo que pasa Pero que hay en el caso del texto de Cervantes hay una convención, o sea, todos están de acuerdo, hay un coro, ¿no? Todos están de acuerdo en que ella es muy bella y eso también es una construcción. Es una construcción común, ¿sabes? Pero social, pero igual que pues, una modelo o una top model, nosotros ahora, ¿no? Por una construcción social, nos vemos obligados prácticamente a decir que esa mujer es bella, aunque en el fondo a lo mejor no sea lo que a nosotros nos gusta, ¿no? Qué bien, qué interesante. Muchas gracias. No, tus preguntas, digo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Yo quiero decir una cosa. Que me ha encantado tu pregunta y tu discurso. A ver, yo creo que en el discurso de Marcela se plantea un tipo de amor que es un tipo de amor muy infantil, ¿no? Quiero decir, el amor confundido con el cumplimiento de un deseo ajeno, ¿no? Que en este caso es todos los hombres que desean a Marcela por su belleza, y un tipo de amor que lo que pretende es poseer a otra persona, ¿no? La posesión, el acaparamiento de esa belleza y hacerla propia, ¿no? Hacerla de uno. En este caso, la belleza femenina, hacerla parte de la posesión masculina, ¿no? Claro, este tipo de amor es, bueno, un amor muy frecuente. De hecho, quizá es el amor más frecuente, no solamente entre, o sea, relacionado entre mujeres y hombres, sino viceversa, ¿no? Las mujeres también desean a los hombres a los hombres, las mujeres a las mujeres. O sea, hay un tipo de amor que tiene que ver con la posesión, pero en realidad, y de eso también habla María Zambrano, no en este texto, pero en muchos otros, eso no es amor, eso es deseo, sí, es posesión, una manera de poseer al otro, pero precisamente el concepto de amor que también defiende Cervantes, ¿no? A través de esta Marcela, es respetar mi libertad, respetar mi dignidad, y esa dignidad, esa libertad es la que debe ser amada. O sea, el amor tiene mucho más que ver que con el deseo, tiene mucho más que ver con la empatía.
con la comprensión de lo que nos une al otro, no lo que queremos acaparar del otro, sino lo que nos identifica con el otro, o con la otra. La sensación de que estamos unidos, digamos, que en el fondo todos somos y todas somos lo mismo. Esto es muy importante también cuando hablamos de estos temas como la libertad, el feminismo, ¿no? El fin de esto no es la diferencia. O sea, cuando tú señalas la diferencia es para destacar precisamente la unidad que nos identifica a cada uno de nosotros. El discurso de Marcela, efectivamente, es un discurso que hoy nos suena feminista y, como muy bien ha explicado Beatriz, las escritoras del siglo XX todavía dicen, oye, esto que dice la pastora Marcela, nosotras no lo hemos vivido, ¿no? Pero en realidad, en el fondo, lo que hay es un discurso sobre la dignidad humana, sobre la libertad humana y sobre el derecho del ser humano, ya sea hombre o sea mujer, a ser amado porque es respetado primero, porque es comprendido, porque hay una empatía profunda con ese ser. Cuando hay una empatía profunda, cuando hay una idea de unión con otro, es cuando realmente surge el amor, pero no surge por una posesión, sino surge por una, ¿cómo te diría? Una persona es completa porque precisamente complementa a otra, ¿no? Porque nos complementamos con otras personas, porque somos capaces de entenderlas, porque somos capaces de respetarlas, porque somos capaces de tener, sí, la belleza del otro, pero no como posesión, sino porque nos completa como un puzzle, ¿no? Esa parte que nosotros tenemos de ausencia, ¿no? Porque no somos perfectos, somos imperfectos, porque necesitamos complementarnos con los demás. En esa fusión con el otro es donde surge el amor, pero no es por la posesión, sino es por la empatía, ¿no? Es por esa unidad profunda y ese respeto a la dignidad del otro, ¿no? De la otra también. Sin embargo, Cristina Peri Rossi, que por eso estaban los textos justo, los textos de Peri Rossi, que es la premio Cervantes de este año, no habla de posesión, es un tipo de empatía. Sin embargo, ella defiende que el amor está en lo tangible, en lo físico, que todo... O sea, que ella dice que la construcción del amor, o sea, las mujeres tienen que creer en el amor porque si no, no podrían tener hijos, no podrían confiar en otra persona para que le ayudara a criar a sus hijos, ¿no? Pero todo es una construcción social. El amor de verdad reside en el tacto, en lo físico, en lo que sientes en el momento. Claro, no es posesión, evidentemente, y sí hay parte de empatía, pero ella no habla de nada trascendente o espiritual, sino de ese momento físico, ¿no? Y a lo mejor, por eso me parecía que quedaba bien justo después de la parte de la hermosura. Y ahora que Ernesto también estaba explicando esta parte, me daban ganas de preguntaros a vosotros, ¿qué creéis que es el amor? Si es solo tacto o si es algo que te completa. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Tiene que ver con la belleza? ¿Tiene que ver con otra cosa? Bueno, hola. Hola. Pues, a ver, para mí serían las dos cosas. Porque si no hay nada sentimental o no hay nada que con ver solo a esa persona no te despierte algo, pues yo pienso que si con el tacto solo, pues, no sé, para mí tendría que ser las dos cosas. Bueno, a mí me pasa. Con mi pareja, pues, son las dos cosas. O sea, es verle y es como la primera vez que le vi. Y luego, pues, es darnos un abrazo, una caricia y nos despierta, pues esas mariposas desde el primer día. Llevamos ya no mucho, pero bueno, es lo mismo que es del primer día y más cada día. Qué bien, qué suerte. Entonces, yo pienso que serían las dos cosas. O sea, si no te complementan las dos cosas, yo creo que no sería una relación para mí completa del todo, porque tiene que haber las dos cosas.
desde mi punto de vista. Claro, claro. Allí hay otra. Bueno, yo quería también responder a la pregunta que has dado y luego tenía una pregunta desde hace un rato, ¿no? Al menos la visión que creo que yo tengo del amor es, pues sí, hace falta un cierto tacto físico, pero también es lo típico que se dice de la media naranja, ¿no? Tipo, es alguna persona que te complementa. No, por eso siempre se dice que los contrarios se atraen y cosas similares, debido a que no tienes que encontrar a una persona que sea completamente idéntica a ti. Lo que mejor te podría llegar a venir es una persona que sí, tiene cosas que se parecen en ti, pero es una persona distinta, la cual pues complementa tu estilo de vida, como si fuera un poco el yin y el yang, bondad en el caos, caos en la bondad, pues un complemento constante y hacer como una especie de equilibrio. Y pues en el entre medias pues también hay amor físico, también hay compartir tus gustos, pero es más como el complementarse, el ser un complemento para ti y viceversa, tipo algo mutuo, recíproco. Y luego la pregunta que tenía era que había un extracto que era de una conversación entre un hermano y una hermana, si no me equivoco. Bueno, no, o sea, le llama hermano, es de Dulce María Loinaz, ¿no? Sí, no son hermanos, es un poema, que además el poema es así, está cerrado, vamos, no, y es un poema que se llama Diálogo, de manera irónica, porque como habrás escuchado, en realidad no hay diálogo, o sea, hay uno que está diciendo una cosa, otro que está diciendo otra, y en ningún momento convergen ni se escuchan, ¿no? Sí, era eso, que no lo había entendido bastante bien, entonces era preguntar si el diálogo era real, no existía. Claro, es que se me ha olvidado que yo debería haber leído el título del poema, porque el título en este caso, siempre es importante leer el título de los poemas cuando vayáis a leer un poema, pero es que en este caso forma parte del poema. Si no ves que el poema se llama Diálogo, luego no entiendes, porque está diciendo como uno tiene como una idea surrealista de están cayendo las estrellas y el otro le está diciendo ¿qué dices? No, las estrellas no se caen, ¿no? Por las estrellas fugaces, o sea, un poco lo que estamos hablando también de complementarse. Sí, era básicamente eso. Gracias. Bueno, pues si no queréis comentar nada más, creo que os iban a enseñar la Caja de las Letras, que es un lugar muy especial del Cervantes, donde todos los artistas, escritores con cierto currículum y cierta relevancia dejan ahí sus legados y creo que podéis ir pasando por grupos, ¿no? Bueno, así que nosotros ya hemos terminado. Muchísimas gracias.